Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Alexandra, José e Iggy también. Gracias por acompañarnos en este domingo de julio y bueno, queremos comenzar también por desearles feliz Día de la Independencia a los países que han celebrado su independencia en Latinoamérica en julio, incluyendo Venezuela, Argentina, Colombia y Perú. Y bueno, pues a las personas que no escucharon nuestro episodio la semana pasada, los invitamos a que lo escuchen. Es un episodio con Constanza Vargas muy interesante, donde ella nos lleva por un recorrido que hace a través de diferentes carreras que van desde, bueno, la actuación, el teatro, el diseño gráfico, el modelaje, tratando de buscar su llamado, lo que realmente la hacía feliz. Y en muchos momentos en esa experiencia ella se pregunta, bueno, ¿por qué no me siento contenta? ¿Por qué no estoy encontrando lo que realmente me llena de satisfacción? ¿Qué es lo que me gusta? Y en ese recorrido que hicimos la semana pasada, bueno, pues vamos por un viaje en dos países, en Venezuela y en España, donde ella trata de encontrar esas respuestas a esa pregunta y a esa búsqueda de su pasión y de sí misma. Y bueno, en este episodio de hoy, ella termina el episodio pasado diciendo, bueno, finalmente encontré como una linterna que me empieza a alumbrar el camino a través del diseño de modas. En este episodio vamos a explorar cómo ella encuentra esa linterna, esa luz que la empieza a ayudar a encontrar su verdadera pasión y también a encontrar muchas cosas de sí misma en el diseño de moda. Así que acompáñenos en este episodio lleno de aprendizaje. Aquí comienza el mejor podcast de variedad. Con entrevistas interesantes, invitados, entretenimiento, humor y muy buena energía. Acompáñanos todas las semanas a disfrutar en este espacio. Bienvenidos a Conversaciones con Alexandra, José e Iggy. Bueno, Constanza, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Bueno, primero, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí otra vez aguantándome. Bueno, para comenzar, cuéntanos qué es lo que pasa cuando llegas a España, qué es lo que pasa con tu vida. Yo os había comentado que, bueno, después de muchas idas y venidas intentando encontrarme a mí misma sin lograrlo con mucho éxito, de repente un día pues llegué a la escuela de moda donde, bueno, pues donde pasé muy buenos y duros años también. Nada, pues fui allí, me encantó la escuela, decidí, como os comenté antes, guardar el currículum y digamos que ahí empezó mi recorrido. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. ¿Cómo te sentiste tú cuando llegas a España y bueno, tienes que volver a sentarte en una sala de clases? Para mí fue un poco difícil en algunos aspectos, pero también iba con mucha ventaja. ¿Por qué fue difícil? Yo me había graduado hacía unos 10 años, 8 o algo así. La gente con la que yo estudié se había graduado hace 3 meses. Graduado de bachiller, me refiero. Ok. Entonces yo llevaba mucho tiempo, pese a que había estudiado muchas cosas, todos mis estudios no eran el típico estudio donde tú te sientas en un pupitre, como sea que se llame en cada país, en el típico asiento de colegio con una pizarra y un profesor, ¿no? Bueno, el caso es que, claro, el estudiante, ¿no?, recién graduado, lleva muchos años practicando esta forma de aprender. Y yo llevo muchos años aprendiendo de otra forma. Entonces, a mí me costó un poco ese primer paso, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil durante este proceso de adaptación? La rutina, los exámenes, esa forma academicista, ¿no?, de recibir la información, fue un reto para mí. Y bueno, pues aquí, ¿qué pasa? Que 8, 10, 9 años después de yo haber superado esa fase del instituto, el bachillerato, etcétera, de repente me encuentro en lo mismo, ¿no? Y con compañeros que tienen la mentalidad de
un chaval de 19 años. Yo empecé la escuela con 25 y bueno, pues no es que sea yo mejor que nadie, sino que simplemente, como os dije antes, llevaba ventaja. Entonces tenía más claras las cosas. Ya había tocado un montón de palos que no me sirvieron y simplemente estos chicos estaban empezando a tocar esos palos. Pero a pesar de que tú llevabas más experiencia, ¿tú crees que la escuela sí te ayudó a encontrar nuevas como herramientas o a definir un poco más tus creaciones? Eso era lo que yo me creía, ¿vale? O sea, yo me creía que yo ya lo tenía todo muy estructurado y que yo aquí lo que iba a hacer era pues brillar más. No, a mí se me desestructuró todo allí porque, claro, como os dije, tuve que empezar a aprender de cero y sobre todo tuve que quitarme ese ego del que llevamos tanto rato hablando, tuve que quitarme ese ego de encima y decir, mira, la verdad es que no sé hacer una regla de 3, la verdad es que esto se me hace bola y no puedo, la verdad, o sea, ¿sabes? O sea, habían muchas cosas donde tuve que callarme y bueno, admitir que no era tan guay como yo me pensaba, ¿no? Sobre todo, no es que me pensase más guay porque tuviese más talento, no, sino porque es que eran críos y yo me sentía muy lejana a ellos. No, yo no conservo ningún amigo de esa época de la escuela. Conservo compañeros, buenos compañeros, pero nunca tuve una relación estrecha, pues porque se nota. O sea, cuando alguien tiene 19 años y tú tienes 25, como que notas que hay una brecha entre medias de intereses y de gustos, etc. Además, fue difícil porque el único horario que había era de tarde. Eso hace que realmente casi que no puedas trabajar. O sea, yo los 3 años que estuve en la escuela, que era lo que duraba el curso, pues estuve viviendo del aire, o sea, literal que para hacer fotocopias o cosas así tenía que pedir dinero porque, claro, tenía un horario que no me permitía. Aquí en España no hay trabajos que acaben, yo entraba a las 2 de la tarde, pues no hay trabajos que acaben, no sé, a la 1, ¿sabes? No, o sea, no había como una posibilidad de compaginarlo, ¿no? Y claro, lo de trabajar los fines de semana, pues yo necesitaba hacer deberes, tareas y esto, porque otra cosa que descubrí es que era una escuela que te requería muchísima disciplina y muchísimo trabajo. O sea, no era una cosita que tú de mayor pues pasas por allí, ves un poquito y aprendes. No, esto era apruebas o apruebas. Si no, pues te vas. Y bueno, era bastante estricto. En la entrevista anterior tú nos contabas que hacías crochet y lo vendías. Una vez que tú ya entras a la universidad, ¿paras o lo sigues haciendo como una forma de ingreso? Sí, bueno, yo me meto en la escuela porque yo estaba haciendo cosas con crochet y estaba realizando algunos accesorios, pero ya me había pasado un poco al tema de la ropa y estaba mezclando el mundo de la estética punk, rock, etcétera, esta que me gusta tanto, con el crochet, ¿no? O sea, como quitándole ese lado naif y adorable y abuelesco y metiéndole un poco más en la moda. Entonces, por eso yo me meto a estudiar moda, porque digo, yo, o sea, sé tejer, ya sé tejer, ya he aprendido con YouTube. Pero ¿cómo hago, no sé, tal prenda, ¿no? O sea, necesitaba saber de patronaje y todo eso. Entonces, sí, esta marca yo ya llevaba vendiendo en ferias de artesanía y todo esto y un poco era eso lo que yo proponía al empezar la escuela, ¿no? Como continuar, aprender para aplicarlo en esa firma. De todas maneras, como os dije, que yo iba como muy construida, entre comillas, pero a lo largo del paso de la escuela me deconstruí totalmente. Eso me ha pasado varias veces, que yo voy con una idea fija de lo que quiero ser y en el camino aprendo cosas nuevas que no me esperaba que me iban a gustar y entonces termino siendo otra persona, digamos un poco mejor, ¿no? Porque desde luego que cuando uno se cierra las puertas y te defines como algo concreto, eso te limita, ¿no? Entonces yo ahí iba limitada diciendo mi color es el negro, los contrastes, el negro y el rojo, la oscuridad. Y yo cuando empecé en la escuela ya sabía en mi cabeza, tenía clarísimo la colección que iba a hacer para graduarme. Va a ser basada en insectos, con colores así holográficos y todo un poco como weird y como asustadizo y no sé qué. Bueno, terminé haciendo una colección completamente distinta y todo eso porque por eso, ¿no? Porque en realidad uno no puede determinarse de una forma así como tan cerrada, por mucho que tú creas que eso es lo que te gusta y esa es tu imagen. Dejar de eso a un lado y aprender de todo lo demás e incluso de lo contrario
te enriquece mucho más. ¿Qué fue lo más importante fuera de la parte académica que te dejó el paso por la escuela de moda? Fue un paso por la escuela muy constructivo en muchísimos aspectos, entre ellos el aspecto del reconocimiento a mí misma, ¿no? Para mí fue como, poco a poco, fui como teniendo confianza en mí misma, ¿no? Porque pasé de ser esa chica que suspendía 11 materias de 12, de poder demostrar que valgo, pero sobre todo a mí, porque a mí la gente alrededor siempre me decía pues que tenía talento y tal, pero como yo no me lo creía, en este momento fue como determinante de decir, Ivanova, tienes que creértelo. Entonces, bueno, fue algo bastante positivo, al igual que difícil. Pero lo superé, fueron, sobre todo la escuela me aportó mucho en unas cosas que tenía muy, digamos, mal, que era organizarme para poder llevar a cabo un proyecto, ¿no? O sea, uno como artista es una de las principales cosas que tienes que aprender, que a lo mejor un ingeniero o un doctor lo tienen ya súper, no sé, clarísimo, pero el artista se suele asociar siempre como una imagen desordenada, caótica. Algunos puede que no sean así, pero por lo menos en mi caso sí que siempre he sido, o sea, he sido ordenada, pero es como que no sabía por dónde empezar a desarrollar una idea. Y la escuela me organizó en ese sentido la cabeza para saber cómo hacer que simples imágenes, sensaciones, estímulos terminen siendo algo que tú puedes llegar a tocar y a ponerte, ¿no? En este caso con la moda. Otra cosa que me dio muy positiva a la escuela fue las conexiones con personas, porque encontrarme a las mismas personas día tras día y a crear vínculos y a conocerles, ¿no? Y no me refiero a la gente a mis compañeros de clase, porque, bueno, pues ellos estaban igual que yo aprendiendo. Pero los profesores, las personas que venían a darnos charlas, es un acercamiento muy, muy íntimo, ¿no? Porque al final, cuando una persona te enseña, da algo de sí, ¿no? Bien sea su pasión o te muestra su propia forma de aprender, de crear su proyecto. Y entonces luego, cuando la charla se acaba y tú vas a esa persona a hablar, a lo mejor te dice, toma, nos tomamos un café, que tú también me pareces interesante. Y eso lo conseguí con la escuela también porque como tenía un poquito ya de madurez, no me iba como, ay, bueno, qué rollo, menos mal que se acabó la charla, me quiero ir con mis amigos, sino que yo estaba ya más como centrada en conseguir algo concreto. Bueno, y hablando contigo fuera de este episodio, también aprendimos que tú habías tenido la oportunidad de presentar uno de tus trajes que hiciste en la universidad en un museo de arte. ¿Nos podrías hablar un poquito de esa experiencia? Sí, en la escuela tuve la oportunidad de exponer un traje en un museo, en el Museo de Antropología. Wow. Fue un traje basado en una cultura del Congo que se llama Pende y bueno, era bastante curioso porque tenía que hacer un traje inspirado en los ritos de paso, ¿no? Los ritos de paso occidentales son, por ejemplo, el matrimonio, son la comunión, el bautizo, y eso es como lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, el vestidito blanco, con las florecitas y todo muy naif, que representa la inocencia y el paso a la madurez. Pero si te pones a estudiar los ritos de paso de otras culturas, flipas. Por ejemplo, el rito de paso en concreto del Congo es cuando los niños pasan de ser niños a adultos, que eso es con 13 años, ellos van a una especie de evento, ¿no? En el que dura más o menos una semana, que se van a las afueras del poblado y se pasan con una persona que les ayuda y les orienta, se pasan esa semana creando un traje que inspire un poco de miedo, que imponga, ¿no? Me llama la atención eso. ¿Por qué tiene que ser de miedo? ¿Tú sabes cuál es la razón? Sí, porque ellos, el último día de este camping, que era la palabra que estaba queriendo buscar, el último día de este campamento que realizan, tienen que salir por la noche vestidos con ese traje que estuvieron haciéndose durante una semana, un traje todo con cosas naturales, ¿no? O sea, hojitas, ramitas, coquitos, lo que encuentren. Tienen que salir por la noche y su meta de esa noche es, por encima de todo, o sea, lo que más tienen que hacer
es lograr pegar a su madre. O sea, ellos se esconden por el poblado y tienen que atacar a las personas, ¿no? O sea, es grotesco, ¿vale? O sea, a nosotros como cultura occidental nos parece como súper loco, pero ellos lo que tienen, si ven a un niño, bueno, tienen algunas reglas que no pueden hacer, o sea, por ejemplo, a niños muy pequeños no les pueden atacar, a mujeres embarazadas tampoco, y a personas muy mayores tampoco, o enfermas. Pero si ven a un hombre con un palo, pues ¡pum!, le pegan y se van corriendo. O sea, y a su madre es como os digo, como el bonus track, ¿no? Como lo mayor, pero sin hacer realmente daño en plan heridas, ¿no? Solo como un ataque, ¿no? Una cosa de aquí estoy. No me preguntes por qué, nosotros sí que lo estudiamos bastante, pero, o sea, simplemente es una forma de ellos de decir, bueno, no sé, soy un hombre y tú, que has sido mi madre, que me has cuidado, que representabas mi infancia, ahora ya ni siquiera te necesito, ¿no? Y al día siguiente ellos vuelven a su poblado tranquilamente y ya a partir de ese momento son hombres. Yo llegué a casa el día que fuimos al museo y nos dieron la charla sobre todo esto. Llegué a casa y se lo conté a mi chico y le dije que me había parecido como súper grotesco. Y él me dice, sí, pero es que la diferencia es que estos niños una noche de su vida van y le dan un palo a su mamá. Pero aquí, en Occidente, estamos unos 7 años de nuestra adolescencia dando palo día tras día a nuestras madres y preocupándolas y tal. ¿Qué prefieres? ¿Una noche 7 años? Y yo como, tiene sentido. No, yo sí también estoy de acuerdo. Yo creo que mi mamá hubiese preferido 1000 veces una noche solamente de susto a todos los años de susto que le di durante la adolescencia. Que si lo pensamos bien, pues funciona. Pero bueno, hice un traje basándome en eso y bueno, se expuso, estuve expuesto todo un mes en un museo y eso, por ejemplo, es una oportunidad que me brindó la escuela, ¿no? Bueno, ya hemos visto en estos 2 episodios cómo Constanza pasa por diferentes carreras hasta finalmente encontrar en esta escuela de diseño de modas muchas de sus respuestas, no solamente a nivel profesional, donde encuentra herramientas que le ayudan a organizar mucho más su forma creativa, a tener un proceso, a llevar una carga académica, a establecer relaciones profesionales y lo más importante, a aprender muchas cosas de sí misma, sobre todo a confiar en sí misma. Bueno, y en esta última parte, Constanza nos cuenta cómo esta cultura del Congo la inspira para buscar un poco más cerca en Latinoamérica, para inspirarse a su creación, que es la que ella lleva al museo, usando la cultura de los guayalapitas para la construcción de su diseño. Así que escuchemos lo que ella tiene para compartir en esta última parte de este episodio. Bueno, 2 preguntas. Primero, ¿cómo se da esa oportunidad de presentar en el museo? ¿Es a través de un concurso? Y la otra es, si pudieras brevemente describir, por favor, la prenda que creaste para que la gente tenga más o menos una idea visual de cómo era el diseño. Bueno, sí, ese era un curso, de hecho, ese proyecto del Pen de Congo, que es como lo llamamos, fue el primer trabajo. Yo entré en octubre en la escuela y en noviembre fue el primer trabajo que teníamos que realizar durante Navidades. Recuerdo que todos estábamos diciendo como, pero si no sabemos coser, si llevamos aquí apenas un mes, qué estrés. Bueno, estábamos súper agobiados, ¿no? Llegó el día en el que lo presentamos, bien con un modelo o bien poniéndonoslo a nosotros mismos. Y bueno, pues muy bien, la profesora puso una nota, nosotros explicamos un poco el rollo de lo que íbamos y en qué nos habíamos inspirado y tal. Y luego la profesora, junto con otros profesores, que eran los que estaban haciendo el enlace con el museo, eligieron unos cuantos que iban a ser los mejores e iban a ser presentados al museo. Y en concreto, como os digo, la historia o el eje central era esta historia que os he contado toda tétrica del Congo. Pero nosotros podíamos inspirarnos en cualquier cultura. Entonces, como soy venezolana, me siento muy unida a Latinoamérica, quise ir allí y mirar, ver qué había, porque sé que somos una cultura muy, muy rica. Y entonces me inspiré en las Guayalapiti. Bueno, los Guayalapiti. Los Guayalapiti es una tribu del Amazonas que yo creo que llegué a ellos por un documental, casualmente,
bueno, o causalmente, estaba viendo un documental y me fascinó su look, ¿no? Su atuendo. Ellos, para el momento en el que celebran el paso de niña a mujer, bueno, es también muy rudo porque las meten en una especie de choza, pero sin ventanas, solamente como entrada o salida hay una puerta, donde ellas a lo largo de ese año aprenden a hacer cosas, pues obviamente pues como coser, cocinar, aprenden cosas de su higiene, de su cuerpo. ¿Quién le enseña? Evidentemente pues una mujer mayor, etcétera. En ese año tienen prohibido cortarse el pelo. Pero el espacio es muy pequeño, entonces, y no les da nada de luz. Entonces, cuando ellas salen, el día de la celebración, están blanquísimas y tienen el pelo larguísimo, el flequillo, este corte típico, así como de tener el pelito corto en la frente, pues estas chicas lo tienen larguísimo, imaginaros, porque no se lo han cortado durante un año. Entonces, ellas salen con ese atuendo, les ponen muy pocos ornamentos, le ponen una corona de plumas que se han construido ellas y se ponen en las muñecas, en los tobillos y en la cintura se ponen como flores, ¿no? Como coronas de flores, cinturón de flores o como queráis llamarlo, ¿no? Y de resto van pues en pelotillas, así como Dios las trajo al mundo. Y bueno, se tiran no sé cuánto tiempo haciendo bailes, danzas, todo, la verdad, precioso. Porque no solamente van ellas vestidas así, van todos los de la tribu, los hombres van igual como aves del paraíso, las mujeres van igual así. Y es un look muy tétrico, porque ellas con el pelo a mí me impactó mucho, ¿no? Entonces, lo que yo decidí fue hacer ese traje, o sea, hacer ese look en traje. Lo primero con lo que me encontré es cómo hago un traje que solo lleva flores y plumas, ¿sabes? O sea, cómo represento un cuerpo desnudo. Y además ellas pues tenían caderas amplias. Yo quería representar a la fertilidad de la mujer. Entonces, imagínate que yo me hubiese hecho pues unas pulseritas de flores. Eso primero me hubiesen suspendido el trabajo, pero además, pues no sé, como que no representa nada, no dice nada, son accesorios. Entonces, lo que decidí fue construir un cuerpo humano un tejido que se llama... Ay, se me ha olvidado. Bueno, es el tejido este de las bolsas de patata, los sacos de patatas, que es un tejido que se ve muy claramente el hilo y la urdimbre, que el hilo y la urdimbre son cuando los hilos se entrecruzan y forman un tejido, que es así como que tiene bastantes pequeños agujeritos y es como grueso. Se me ha olvidado cómo se llama, pero no sé, aquí se llama de otra forma. Pero bueno, ese tejido de saco de patata, así como de vendo patata en el pueblo, pues ese tejido. ¿Por qué utilizo ese tejido? Uno, porque tiene un color morenito, como el de nuestras pieles así aceitunadas. Y dos, porque quería utilizar algo rústico, o sea, no una seda, porque no tenía nada de sentido, ¿no? Quería utilizar como un tejido que similase a algo que se podía hacer en el Amazonas. Y... bueno, luego en algún momento os paso la foto porque fue bastante divertido todo el proceso y tal. Bueno, me puse a hacer las flores con diferentes tipos de telas y de colores, bastante impresionante. Me costó muchísimo porque literal que coloqué como miles y miles de flores para que se viese bastante abultado y como yo quería. Y luego, para mí, el punto... en las caderas, como os dije que quería representar la feminidad, le hice un caderón a la mujer. O sea, el traje me lo puse yo, ¿vale? El día que lo presenté. Pues tenía yo unas caderas hermosas que la Kardashian se queda corta. Y el pecho y todo eso. Lo hice con goma espuma, metiendo un mogollón de goma espuma, haciendo como una especie de estructura con alambre, ¿no? Para que no se abollase y tal, vamos, estaba yo ahí divina. El toque, que para mí era el más significativo y el más rarito, era el tema del pelo. Yo quería representar esa cascada de pelo que le caía en la cara a las chicas. Entonces, ¿sabéis estas cortinas que son de hilitos, que las utilizan, no sé, en Latinoamérica se utilizan un montón para separar un espacio del otro sin tapar la luz? Bueno, pues estas cortinas que constan de cientos de hilitos pequeños. Pues yo encontré aquí unas que eran negras y como sedosas, ¿no? El hilo era como sedoso. Era perfecto porque era como el pelo de estas chicas. Entonces lo que hice
fue hacer una especie de corona, por decirlo así, donde caía este pelo hacia adelante y hacia atrás por todos lados. Eso era otra de las angustias del traje, que te lo ponías y no veías nada porque tenías pelo enfrente. Y luego nos hicieron hacer un desfile con él, o sea, te mueres, ¿vale? Pero bueno, esa fue mi representación a las Guayalapiti en su momento en el que dejan de ser niñas y pasan a ser mayores. Entonces, bueno, eso fue lo que expuse y bueno. Bueno, ¿qué te hace sentir a ti ver esa producción, esa creatividad, ver el resultado de ese esfuerzo, tanto a nivel profesional como personal, el poder ver ese resultado en una prenda que desfila y no solamente desfila, sino que logra adquirir o ganarse un puesto en una exposición en un museo? Claro, me empiezo a llevar a la parte más profesional de mí, por decirlo así. Cuando yo me doy cuenta de lo que puedo generar, con lo que me puedo conectar, pues empieza a surgir como la Ivanova o la Constanza más madura de mí, ¿no? O sea, empiezo a tomarme las cosas bastante en serio. Entonces, bueno, como os comenté en el anterior podcast, yo había estudiado pues cine, producción audiovisual, dibujo, etcétera. Entonces eso hacía que cuando tenía un trabajo de dibujo, o sea, nos pasábamos horas y horas dibujando figurines de moda, los tejidos, etcétera, pues ya pudiese dibujar algo sin tener que empezar a aprender en ese momento a dibujar. Y todo eso, ¿no? También en el tema nos teníamos una materia que se llamaba DAO, que era diseño por ordenador o algo así, no recuerdo ya qué significaban las siglas, pero bueno, yo ya sabía de Illustrator, de Photoshop, etc. Entonces, como que todo eso que yo había hecho, como os dije con anterioridad, de repente aquí emerge y funciona, ¿no? O sea, sobre todo tengo la seguridad, porque siempre he sido una persona como con muchas inseguridades de tú no puedes, tú no vales, mira, esta persona lo hace mejor, etc. Entonces, con esos pensamientos, que no era verdad, nada de eso era verdad, era mi cabeza, con esos pensamientos lo que hago es achicarme más y cada vez quedarme más en mi cuevecita y no retarme nunca. Pero como aquí yo ya o sea, todo se dio un poco para que a mí me saliese bien. Y entonces, como que todo esto hizo que yo empezase la escuela con esa seguridad que nunca había tenido. Sobre todo yo creo que la confianza en uno mismo es lo que te hace aprender mejor, estar más tranquilo, etc. ¿Hay algo más que haya sido significativo de tu paso por la universidad que quieras compartir con nosotros, ya sea a nivel personal o profesional? Otra de las cosas súper positivas del paso por la escuela es que teníamos que hacer las prácticas, ¿no? Que en otros países se llaman pasantías, etcétera, que es ese momento en el que tú trabajas para una empresa, pero sin que te paguen, solamente como aprendiz. Eso fue en el segundo año, ¿no? Yo, como había tenido una buena experiencia y una buena carrera el primer año, me había ganado la confianza de los profesores y que eso me hiciese que luego, no sé, fuera de la escuela, pues me planteasen algún proyecto o tuviesen otra confianza en mí. Entonces, el segundo año viene una profesora y me dice, oye, Ivanova, esta casa de moda se llama Devota y Lomba, que es una casa que tiene 30 años aquí en España, es muy conocida y es como uno de los representantes mayores y principales de la moda en España. Pues mira, Devota y Lomba necesitan a 2 becarios y te hemos propuesto que seas tú, pero necesitas tener una entrevista. Eso me lo propusieron 6 meses antes de que empezase el periodo de hacer las becas. Eso fue a principio de curso. Para mí en ese momento todo como que, o sea, yo me puse a llorar, ¿vale? Evidentemente no delante de la profe, pero cuando me di de vuelta me puse a llorar porque ya no era una cosa de, oye, mira, chicos, hay esto, ¿quién quiere ir para esta casa? ¿Quién quiere ir para esta otra? Sino, Ivanova, no se lo hemos dicho a nadie porque queremos decírtelo a ti primero para que tú nos digas si estás interesada o no. Y yo como, ¡oh! Dios, me lo he ganado. O sea, esto por primera vez me lo he ganado. Y para mí eso fue como la condecoración, la chapita de oro del smiley de tú puedes, ¿sabes? O tú lo conseguiste. Me sentí con mucha satisfacción personal. Desde luego les dije que sí, pero aún así tenía que pasar la prueba de los diseñadores, ¿no? El test. Y bueno, pues la pasé y además habían
habían tres puestos, tres vacantes. Una era con la patronista y para la patronista pues tú tenías que estar cortando tejido todo el tiempo, montando patrones sobre el tejido, etcétera. Luego estaba la parte de relaciones públicas, que era mandar un montón de emails y contactar con, oye, mira, necesitamos esto o te invitamos al desfile, etcétera. Y luego estaba el ser el ayudante del diseñador. Y yo siempre he querido ser diseñadora. Siempre, cualquiera cree. Desde que empecé el tema de la moda, mi asunto era el diseño de moda. No el marketing de moda ni el patronaje, sino diseñar, ¿no? Contar historias, que es lo que hemos venido hablando. Entonces, que ellos mismos viesen que con la prueba que yo hice encajase en ese perfil, fue como, oye, algo está yendo mejor de lo que yo creía y me estoy poniendo nerviosa trabajando codo a codo con el diseñador para realizar la campaña de otoño-invierno del 2018 que se iba a presentar en la Madrid Fashion Week, el desfile de la Fashion Week, ¿no? de Madrid. Imagínate, en mi segundo año, con este repertorio catastrófico de fallos que había tenido toda mi vida, de repente alguien pues me daba la confianza, ¿no? de hacer esto. Fue un reto muy grande, ¿no? Estar con él, porque primero pues era ultra tiquismiquis, en plan que si tosías, te mandaba a la habitación de al lado a que terminases de trabajar y abría todas las ventanas y ventilaba para que él no se le pegase nada. Eran cosas así muy curiosas. Espero que este podcast nunca lo escuche. Pero nada, fue muy gratificante, ¿no? Como una persona me daba un garabato, literal un garabato, y entonces luego me decía un poco las especificaciones de cómo quería que yo representase esa prenda y yo por ordenador hacía un figurín de moda con esa prenda. Me lucí un poquito de más porque lo que hice, quería que cada prenda tuviese el tejido y la textura que iba a tener en la realidad. Entonces, si algo era con tela de paño o si algo era con tela de punto o si algo era sedoso, me iba a Google, me bajaba una imagen de seda, de paño, de punto y luego le modificaba en Photoshop el color y todo eso. Entonces, que tuviese ese tipo de detalle no servía para nada. Pero bueno, me sirvió a mí pues para controlar más y para demostrarles a ellos que podía trabajar bien. Y bueno, fueron 6 meses muy duros porque entraba a trabajar a las 10 con ellos, salía a las 2 y a las 2:15 tenía clases y acababa a las 9. Entonces fueron 6 meses de absolutamente no parar, de comer muy mal, de comer en el metro, pero estaba muy feliz, que además tienen un estudio precioso en el centro de Madrid. Entonces, bueno, fue como sarna con gusto no pica. En realidad estuve muy, muy contenta. ¿Qué significó para ti ver desfilar esos vestidos en los que habías trabajado, que los habías tal vez trasnochado, sufrido, sudado? ¿Qué significó para ti verlos desfilar en Fashion Week en Madrid? O sea, yo estaba flipando porque recuerdo que unos años antes, cuando yo no había estudiado moda, a mi chico le invitaron a un desfile de moda y bueno, pues estuvimos allí, yo me puse súper guapa, no sé qué, pero aunque era una invitación especial, no me sentía, o sea, sentía como envidia, ¿no? tristeza, como estaba en ese momento malo donde no creía en mí, era como estoy rodeada de gente que hace cosas y yo estoy aquí simplemente pues guapa, con un outfit cool y ya está, pero me sentía como vacía y de repente, unos años después, estaba yo ahí en el backstage vistiendo a los modelos y organizando todo. Era como, wow, si me lo hubiesen dicho unos años antes, no me lo creo. Y pues significó decirme a mí misma, hoy es el desfile de otro, pero mañana será mi desfile, porque lo puedo hacer. Bueno, y sabemos que llegas a cumplir ese sueño de tener tu propio desfile de modas, que se da a pesar de un momento muy difícil en tu vida, que fue perder a tu mamá. Cuéntanos cómo se da ese desfile y cómo es que ella es la que lo inspira. Bueno, pues nada, al acabar yo el desfile con estas personas, fue yo creo que una de las mejores experiencias de mi vida, sobre todo porque me enseñó muchísimo a cómo crear, desarrollar una colección de moda y luego cómo organizar un desfile de moda con un montón de modelos, ¿no? Luego, eso fue a finales de mi segundo año. Para mi tercer año yo tenía que empezar a crear mi proyecto final de carrera, ¿no? Yo empiezo, como os comenté antes, yo tenía la idea de hacer una colección
inspirada en los insectos. Hay un diseñador que lo conoceréis, se llama Terry Mugler. Él hizo una colección así, pues a mí me fascinaba, entonces quería como inspirarme un poco en ese rollo. Bueno, pues cuando estoy un poco pensando, ¿no? Como pequeños atisbos de lo que yo querría hacer, sucede que se muere mi madre. Entonces, bueno, pues a mí eso me descolocó mucho, pero me reté. Y también un poco esa parte de mí que me decía, Ivanova, no puedes tirar la toalla ahora con todo lo que has trabajado. Pero bueno, me reté y terminé con muy, muy buenas notas. Era como que ya yo en ese punto de mi vida, de mi carrera y de haberme demostrado tantas cosas a mí misma, no me permitía fallar otra vez, ser otra vez esa niña al final de la clase que no le interesaba nada. Entonces, evidentemente, uno no quiere que le pasen cosas negativas para poder sacar una mayor inspiración o mayor contenido para tu creación. Pero si le intentas dar, después de haber pasado tu momento de duelo o lo que sea, ese giro y aprovechar y sacar lo mejor, es cuando tu obra tiene más contenido, ¿no? Porque yo pasé de querer hacer una colección porque me gustase un estilo, una estética o unos colores en concreto, a hacer una colección que naciese de dentro de mí, ¿no? De un dolor muy grande, pero a la vez de un enorme agradecimiento por haber sido su hija y de esa reflexión sobre la vida y la muerte, ¿no? O sea, yo decía, pues tengo que honrarla un poco a su manera o desde mi punto de vista, como era su manera. Bueno, ¿y cómo converges eso de poder representar, de poder honrarla, como tú dices, a lo que tú llamas a su manera? Bueno, pasé por muchos procesos creativos para poder terminar llegando a la colección que hice. En algún punto dije, a ver, ¿qué es lo que yo me quedo de haber sido su hija, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante para mí? Bueno, pues mi niñez fue maravillosa a su lado porque nunca parábamos de viajar. Siempre estaba conociendo, descubriendo un nuevo lugar, con gente bonita, con amigos. Y entonces, claro, pues mi infancia fue deliciosa por eso. Y yo pensé, bueno, mi infancia fue muy rica y en gran parte se la debo a ella. Entonces voy a hacer algo basado en la infancia. Me quedé ahí un poco con esa cosa de la niñez, porque poco a poco la máquina fue rodando, fui encontrando, eso fue lo que me enseñó la escuela, cómo armar un proyecto, como os digo, de un sentimiento de dolor, terminas sacando una colección de moda, ¿no? Entonces, bueno, el proceso creativo empecé como pensando en el tipo de prendas que quería. Entonces quería trabajar con los tamaños, ¿no? O sea, quería trabajar con las dimensiones. Quería que hubiese prendas muy grandes y quería que hubiese prendas muy pequeñas para un poco representar ese momento en el que te dan la ropa de tu hermano mayor y te queda grande, o has crecido, has dado un estirón y entonces te queda pequeña, ¿no? Que eso es algo como típico de la niñez. Empecé a hacerme una lista como qué cosas son típicas de la niñez, ¿no? Y bueno, pues después de mucho, mucho trabajar, terminé haciendo el siguiente esquema que me ayudó mucho a crear mi colección. Lo que hice fue dividir el día de un niño en las 4 horas que para mí eran fundamentales, que era la hora de ir al cole, luego la hora de comer, luego la hora de jugar y la hora de dormir. Entonces, eso me dio pie de una forma muy fácil y muy visual para generar los looks, porque pues para ir al cole utilizamos uniformes, para comer utilizamos baberos o utilizamos babis, que se llaman en España, que es como un trajecito que te pones para no mancharte nada. Hay manteles en los restaurantes que te dan para que tú dibujes. Luego, a la hora de jugar, como mi juego favorito cuando yo era pequeña era disfrazarme de mayor, pues representé ese juego, ¿no? Pues el juego del disfraz. Y luego, para la hora de dormir, tenemos pijamas. Entonces, ya tenía una colección, o sea, ya sabía qué prendas tenía que hacer. Solo tenía que darles mi punto y hacerlas fashion, ¿sabes? En una storyline, la colección es una colección para adultos basada en la niñez. Eso era muy importante. Una de las características de mi colección es que todos los estampados los diseñé yo. Entonces, con este conocimiento que yo tenía de Photoshop, etcétera, cuando presenté mi trabajo, pues hice la evolución de
de esos estampados con estos dibujitos como de mantel, de comidita para la chica. Hice también otros estampados monos y bonitos, infantiles. Y ella iba representando un poco el tema del babero con una especie de vestido que era largo por delante, cortito por detrás. Pero bueno, el desfile salió muy bien, nos felicitaron, fue algo que ya tengo ganas de volver a repetir. Bueno, y eso nos lleva precisamente a nuestra última pregunta, Constanza. Después de haber logrado encontrar tu pasión, de encontrar tu llamado, de llegar a estar siendo partícipe de un Fashion Week tan importante como el de España, el de Madrid, después de diseñar tu propia colección, de hacerlo en honor a tu mamá, cuéntanos qué te encuentras haciendo hoy, qué es lo que estás haciendo y desarrollando en este momento. Bueno, claro, una vez finalizo ese ciclo de la escuela, finalizo ese momento como de auge en mi carrera en ese momento, ¿no? Que era haber hecho ese desfile, presentar la colección, digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Dije, ¿qué hago? Pues darle caña y sacarle toda la chicha que pueda a esto. Bueno, eso fue en verano, entonces todo el verano me la pasé haciendo colecciones de moda y un montón de gente me empezó a escribir para hacer sesiones de fotos con mis cosas, desde modelos hasta personas que estaban llevando una revista de moda, hasta estilistas, o sea, que mucha gente estaba como, Ivanova, quiero hacer cosas contigo. Y bueno, yo también haciendo un montón de sesiones de fotos, como previamente había hecho, como os digo, el tema de los pendientes, pues dije, mira, la verdad es que los pendientes yo no quiero vender nada de esta colección, es mi primer hijo y además quiero continuar con esto de las colaboraciones, que se vea la ropa, pero sí que puedo vender los pendientes. Entonces, bueno, pues ahí empezó un poco el tema de lo que estoy haciendo ahora, seguir diseñando pendientes, aprender el tema de este lenguaje de las máquinas de corte láser, cómo funcionan, encontrar la persona con la que mejor puedo trabajar para que me lo corte, etcétera. Y bueno, llevo ya un tiempo vendiendo a través de mi página de Etsy, pero bueno, un poco así para cerrar, también tengo que decir que estoy en proceso de terminar ahora otra colección, que es mi primera colección para la venta. No os voy a decir nada, solo pues que estén al tanto para que vean de qué va a ir y cómo va a ser. Y también digamos que tengo en el horno otra colección para presentar en la Madrid Fashion Week, esta vez pues yo, no allí. Es una colección que necesito organizarme, o sea, necesito parar todo y dedicarme 100% a ella, pero necesito, como os digo, pues un equipo de gente que me apoye, que esté conmigo, que trabaje y que crea en esto, ¿no? Entonces necesito un poco abrir espacio en mi vida para concretar eso. Pero como os decía, para cerrar un poco el tema de lo que me dio, ¿no? A mí todo este proceso, este paso por la escuela, etcétera, no fue aprender a coser, no fue tanto aprender a crear un proyecto, ¿no? Fue lograr encontrarme a mí misma en este universo, ¿no? Que como yo os comentaba en el podcast anterior, para mí el mundo era como un universo oscuro y tenebroso, ¿no? Y la diferencia entre antes y ahora es que yo ahora tengo una linterna en mi mano que a donde yo apunto veo cuál es el siguiente camino que me toca pisar, ¿no? Cuantas más herramientas uno tenga, más capacitado se siente. Entonces, ahora yo me enfrento con un montón de cosas por delante, con saber si quiero trabajar en mi propia marca, saber si quiero trabajar para otra marca. Es la gran diferencia de antes, que yo ahora ya me he demostrado a mí misma que aquello que me propongo lo consigo. Entonces, este es largo y a la vez corto, porque realmente siento que estoy empezando. Paseo por el mundo de la moda me ha dado mucha seguridad en mí misma, me ha hecho ver realmente lo que quiero hacer con mi vida. Y bueno, este paso por este mundo, ¿no? Me ha dado no solamente descubrirme a mí misma, sino también descubrir el mundo de la moda, porque nosotros vamos por la vida diciendo, yo voy a la moda, sí, yo estoy de moda, no sé qué, pero tú no tienes ni idea de lo que es la moda, porque la moda no es lo que vende Zara y lo que hoy en día está ahí fuera en el escaparate, porque eso es la moda para la masa. Pero la moda es arte, la moda es contar historias, pero utilizar la moda para divertirse, para expresarse, para jugar y sobre todo también para
para trabajar tu autoestima, ¿no? Porque mediante la ropa tú puedes convertirte en personajes distintos, expresar tu estado de ánimo de ese momento y, no sé, todo lo que tiene que ver alrededor de vestirse, bueno, a mí me fascina. Pero nada, estoy feliz, estoy contenta y simplemente estoy en la escuela de la vida, ya que me gradué en la academia de moda, ahora estoy simplemente en la escuela de la vida, que esto nunca acaba y bueno, disfrutando del proceso. Pues Constanza, de verdad queremos agradecerte por esta entrevista tan agradable. Ha sido de verdad todo un paseo, de verdad. Y tienes una elocuencia y una forma de contar las cosas que lo va llevando a uno en un recorrido de diferentes emociones. Constanza, bueno, y si las personas que nos escuchan quieren conectarse contigo, seguir tu trabajo, ver también fotos de todo lo que tú has creado, ¿dónde pueden hacerlo? Bueno, podéis encontrarme en pocas pero importantes plataformas como son Instagram, Etsy o Pinterest. Y en todas es como Daliciana, @Daliciana. Y a ti, Constanza, te damos las gracias por haber participado en este programa. Lo disfrutamos muchísimo y te deseamos muchísimo éxito en todo este recorrido. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer y realmente ha sido un gran apoyo y sentir que alguien puede escucharme o que puede interesar mi historia es prácticamente como decirle a mi padre: papá, tú no creías en mí, pero yo lo conseguí, que ahora, por cierto, está muy orgulloso de mí también, así que todos felices. No, desde acá te mandamos, pero así, un aplauso inmenso por todas las cosas que has pasado, no solamente pasado, aprendido, superado, Sí. mejorado, Logrado. Pienso que es precisamente lo que estamos queriendo hacer todos en esta vida, ¿no? Venir a aprender, venir a superarnos, venir a mejorar, y de verdad que nos sentimos muy, muy contentos por todo lo que estás realizando en este momento. Buenísimo, muchas gracias, chicos. Y a todos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan el podcast, que sigan también que sigan a Constanza en todos sus proyectos, y gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por habernos acompañado hoy. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y Stitcher, entre otros. Visiten nuestro website en joseyalex.com para las notas del programa. Los esperamos en nuestro programa de conversaciones con Alexandra, José e Iggy también.